¿Alguna vez has pensado que los tribunales son lugares serios y solemnes donde la justicia se imparte con dignidad y respeto? Piénsalo de nuevo. Detrás de esos estrados de madera pulida y togas imponentes se esconden las declaraciones más ridículas, absurdas y completamente desquiciadas que jamás hayas escuchado. Desde ardillas espirituales hasta defensas basadas en arbustos, estas son las 33 cosas más dementes que se han dicho en cortes estadounidenses. Prepárate para reír, para horrorizarte y tal vez perder un poco de fe en la humanidad. ¿Listo para el espectáculo? 1. El intercambio de narices. Durante un juicio, un abogado le pregunta genuinamente al testigo: ¿era esa la misma nariz que te rompiste de niño? Como si la gente intercambiara narices casualmente como cromos de béisbol o como si existiera algún mercado negro de apéndices faciales. La sala se quedó en silencio total, esperando la respuesta como si fuera la revelación de un misterio ancestral. El testigo, con cara de póker absoluto, respondió: a menos que alguien me la cambiara mientras dormía. Sí, estoy bastante seguro de que es la misma. Alguien en el fondo soltó un resoplido audible que rompió el silencio como un globo explotando. En serio, ¿en qué momento de la carrera de Derecho te saltaste la clase de preguntas que tienen sentido o anatomía básica para abogados? Hay preguntas tontas y luego está esto, una obra maestra del sinsentido jurídico. 2. La amnesia etílica. A un acusado le preguntaron si estuvo en la escena del crimen. Su respuesta llegó sin filtro alguno. Honestamente no lo recuerdo, estaba demasiado borracho. Imagínate al abogado defensor literalmente encogiéndose en su silla mientras el juez garabatea algo furioso en su libreta. Probablemente algo como: este tipo se acaba de hundir solo. Técnicamente no es una admisión directa de culpabilidad, pero digamos que la fiscalía no necesitó hacer preguntas de seguimiento después de esa joya de honestidad brutal. El jurado probablemente tampoco necesitó más deliberación. A veces la verdad te libera, pero otras veces simplemente acelera tu sentencia. Este fue definitivamente el segundo caso. Lección del día. El alcohol no solo afecta tu memoria, también destruye tu sentido de autopreservación legal. 3. La física del choque. En un caso de accidente automovilístico, un abogado preguntó con toda seriedad: ¿qué tan separados estaban los vehículos cuando colisionaron? El testigo parpadeó incrédulo, procesando mentalmente si eso realmente acababa de salir de la boca de un profesional del derecho. Luego dijo con la paciencia de un maestro de kinder: estaban tocándose. Eso es literalmente lo que significa un choque. Casi podías escuchar el gemido colectivo de la galería resonando por las paredes de mármol. En algún lugar, un profesor de derecho lloró por el futuro de los interrogatorios legales y consideró cambiar de profesión, tal vez a barista, o a cualquier cosa que requiera menos contacto con este nivel de lógica rota. 4. La hija misteriosa. En una audiencia de custodia infantil, le preguntaron a la madre: ¿tiene usted algún hijo? Ella respondió con confianza absoluta: sí, uno. La siguiente pregunta llegó sin piedad ni sentido común: ¿y ese niño es suyo? La mujer inclinó la cabeza como un gato confundido, tratando de entender por qué su humano está actuando raro. Respondió con un tono que mezclaba incredulidad y sarcasmo: eso espero. El juez ni siquiera se molestó en ocultar su gesto de ojos en blanco, que fue tan dramático que probablemente se vio desde el pasillo. A veces los momentos más tontos no vienen de los testigos nerviosos, sino de los abogados supuestamente preparados. Este fue uno de esos días donde el sistema judicial cuestionó sus propias decisiones de carrera. 5. La pasarela del accidente. Durante un juicio por lesiones personales, un abogado le preguntó a un testigo con toda la seriedad del mundo en qué marcha estaba en el momento del impacto. Sin perder el ritmo ni un solo segundo, el hombre respondió con orgullo: pants de Gucci y una sudadera. Fue la respuesta más honesta y técnicamente correcta del día entero. Y aunque el abogado obviamente se refería a la palanca de cambios del vehículo, todos los demás en la sala apreciaron profundamente la actualización de moda gratuita. El jurado probablemente tomó notas mentales. Incluso el taquígrafo tuvo que contener una sonrisa. A veces la comunicación falla de las maneras más gloriosas posibles. El abogado aprendió ese día a ser más específico con sus preguntas, o al menos eso esperamos. 6. El señalamiento desafortunado. Le preguntaron a un testigo si podía identificar al atacante en la sala. Señaló con confianza total y cero dudas y dijo: fue él, el hombre sentado en esa mesa.
Cuando la defensa objetó inmediatamente, el juez miró por encima de sus lentes con esa expresión que dice «¿En serio?» y comentó, acaba de señalar a su cliente. Hubo un silencio sepulcral seguido de risas ahogadas. Fue uno de esos momentos mágicos en que la objeción hizo infinitamente más daño que ayuda. El abogado defensor probablemente deseó haberse quedado en la cama esa mañana. A veces es mejor dejar que las cosas fluyan en lugar de llamar la atención sobre ellas. Lección aprendida de la manera más dolorosa. 7. Las autopsias vivientes. Un abogado le preguntó a un patólogo con el tono de quien cree haber encontrado un punto débil. Doctor, ¿cuántas autopsias ha realizado en personas muertas? El doctor parpadeó lentamente como si estuviera procesando si esa pregunta era real o si estaba en un sueño extraño. Respondió con paciencia infinita, todas. Intento no trabajar en los vivos. Es generalmente mal visto en mi profesión. Hubo una pausa incómoda, luego risas, luego más risas que se convirtieron en carcajadas. En algún lugar del fondo de la sala, hasta la taquígrafa tuvo que dejar de escribir porque sus manos temblaban de risa. El abogado nunca se recuperó completamente de ese momento. Quedó inmortalizado en los anales de las preguntas más tontas jamás hechas en un tribunal. 8. El dilema de la soledad. Un abogado confundido preguntó con toda seriedad, ¿estaba solo o estaba usted mismo en ese momento? El testigo entrecerró los ojos como si estuviera tratando de detectar cámaras ocultas y dijo, ¿es esta una pregunta trampa o un acertijo filosófico? Después de una larga pausa dramática, agregó con perfecta entrega cómica, sí, a menos que sea gemelos en secreto y no lo sepa, déjame revisarme. La mitad de la sala estaba activamente conteniendo explosiones de risa. El juez no estaba divertido, pero tampoco pudo evitar una microsonrisa. Este tipo de redundancia lingüística debería tener su propia categoría en los libros de derecho como preguntas que te hacen dudar de tu título universitario. 9. La filosofía del abandono. En un momento de pura poesía legal accidental, un abogado preguntó, entonces, ¿estuvo allí hasta el momento en que se fue, correcto? El testigo lo miró fijamente como si le estuvieran haciendo una broma elaborada de televisión. Luego respondió con el tono de alguien explicando gravedad a un adulto. Sí, así funciona irse. Estás en un lugar y luego no estás. Es el concepto básico de movimiento y tiempo. La reportera de la corte admitió después que tuvo que reescribir esa oración 2 veces porque no podía creer que fuera real y pensó que había escuchado mal. Pero no. Esa pregunta realmente sucedió en un tribunal de verdad con dinero de verdad en juego. 10. El robo emocional. En un caso de robo, un abogado preguntó dramáticamente como si estuviera en una película. ¿Y qué exactamente le quitó el sospechoso? La testigo respondió con honestidad brutal, me quitó mi bolso y mi paz mental. Posiblemente mi fe en la humanidad también. El abogado puso los ojos en blanco como si eso fuera demasiado dramático y preguntó con impaciencia, ¿algo más tangible? Ella hizo una pausa pensativa y agregó, también mi último chicle de menta, acababa de comprarlo. Así que sí, daño emocional, psicológico y práctico. Honestamente, totalmente justo. El jurado asintió con simpatía. Todos hemos estado ahí. Bueno, tal vez no con el robo, pero definitivamente con la pérdida del último chicle. 11. El contador de arrestos. Le preguntaron a un acusado si tenía arrestos previos. Él dijo casualmente como si estuviera hablando del clima. No que pueda recordar. El juez levantó una ceja en ese gesto universal de verdad y preguntó con curiosidad genuina, ¿tiene un estimado aproximado al menos? El hombre asintió pensativamente y confesó, después del 12º, honestamente dejé de contar. Se vuelve borroso después de eso. Sabes que es verdaderamente malo cuando incluso tu historial criminal tiene problemas serios de memoria y necesita su propio archivista. El fiscal ni siquiera tuvo que trabajar duro ese día. El caso prácticamente se argumentó solo. 12. El masaje agresivo. Lo vi apuñalar a la víctima con mis propios ojos, dijo el testigo bajo juramento con voz firme. El abogado defensor intentó desesperadamente erosionar la certeza del testimonio. ¿Está absolutamente seguro de que era un cuchillo y no otra cosa? ¿Podría haber sido otro objeto? El testigo disparó de vuelta sin perder un segundo. A menos que le estuviera dando un masaje extremadamente agresivo con un objeto metálico puntiagudo, sí, definitivamente era un cuchillo.
Ni siquiera era mediodía y la sala ya había alcanzado su punto máximo de absurdidad. El jurado tomó notas. El abogado defensor se rindió en esa línea de interrogatorio específica y pasó a otra cosa rápidamente. 13. La autopsia preventiva. Un forense fue preguntado por la defensa en un intento de sembrar duda. ¿Estaba el difunto muerto en el momento de la autopsia? El doctor hizo una pausa larga y significativa, mirando al abogado como si acabara de preguntar si el agua moja. Luego dijo con paciencia de santo: así es como suele funcionar en mi campo. No las realizamos en voluntarios que los saludables que caminan. Eso sería asesinato y violaría mi juramento hipocrático. El abogado se puso completamente rojo como un tomate maduro. En algún lugar del jurado, alguien dejó escapar una risa explosiva que intentó desesperadamente disfrazar como tos. No funcionó, todos sabían. 14. El turista de tribunales. En una deposición formal, el abogado preguntó siguiendo el protocolo: ¿su presencia aquí hoy es conforme al aviso que envié a su abogado? El testigo respondió con el sarcasmo más denso jamás registrado: no, simplemente paso el rato en los tribunales por diversión. Es mi hobby favorito. Los martes hago tribunales. Los miércoles hago auditorías fiscales. El sarcasmo era tan espeso que podrías untarlo en una tostada y servirlo en el desayuno. Hasta el juez, conocido por su cara de piedra, esbozó una sonrisa genuina. Y eso dice absolutamente todo. Ese testigo se convirtió en una leyenda local ese día. 15. La casa arresto tropical. Justo antes de la sentencia, en ese momento solemne donde el acusado puede hacer su última declaración, el juez le preguntó al acusado si tenía algo que decir. El hombre se enderezó con dignidad repentina y dijo con esperanza genuina: sí, su señoría. ¿Puedo tener arresto domiciliario en Hawái? Tengo familia allá. El juez realmente se rió a carcajadas antes de responder con humor inesperado: solo si traes tu propio monitor de tobillo, construyes la cárcel tú mismo y pagas el alquiler del océano. Lamentablemente, eso no fue un sí, pero puntos por creatividad y audacia. El hombre lo intentó. Respeto. 16. El gato diplomático. Un abogado le preguntó a un testigo siguiendo su línea de interrogatorio: ¿qué pasó exactamente después de que saliera de la casa? El testigo respondió con total honestidad: me tropecé con mi gato. Caí por las escaleras como en las películas y maldije durante 5 minutos seguidos, posiblemente 10. El abogado continuó tratando de establecer hechos. ¿Y el gato era suyo? El testigo parpadeó con confusión genuina. No, estaba de visita. Es del vecino. Viene a juzgarme diariamente. El juez suspiró audiblemente como un padre cansado. En algún lugar del universo, un gato acaba de reclamar inmunidad diplomática y derechos de tránsito internacional. 17. La influencia de las vibras. En un juicio acalorado sobre conducir en estado de ebriedad, el abogado preguntó la pregunta estándar: ¿estaba bajo la influencia de algo esa noche cuando conducía? El hombre respondió orgullosamente con cero arrepentimiento: solo de las vibras, hermano. Puras vibras positivas del universo. La sala no sabía si reír, llorar o enviarlo directamente a un examen toxicológico completo. Su abogado enterró literalmente su rostro en sus manos como si estuviera sucediendo en cámara lenta cinematográfica. En ese momento probablemente consideró cambiar de profesión o al menos de cliente. Las vibras no son una defensa legal reconocida. Todavía. 18. La honestidad semanal. Un fiscal le preguntó a un testigo intentando establecer credibilidad: ¿cuántas veces ha mentido bajo juramento en su vida? El hombre respondió sin dudar: esta semana específicamente o en total. Prácticamente podías escuchar los frenos mentales chirriando violentamente en la mente del juez. El fiscal se quedó paralizado. Puntos extra por honestidad brutal y técnicamente responder la pregunta, menos varios miles de puntos por estrategia de supervivencia legal. Ese testimonio no ayudó a nadie excepto posiblemente a los comediantes que estaban en la galería. 19. El ornitólogo nocturno. Le preguntaron a un testigo si vio ocurrir el robo en cuestión. Dijeron con confianza: sí, absolutamente. Estaba mirando desde el otro lado de la calle con binoculares de alta potencia. Cuando le preguntaron por qué exactamente tenía binoculares a mano, se encogieron de hombros con inocencia y dijeron: observación de aves, es mi pasión. El abogado pausó y dijo: ¿a medianoche? ¿En pleno centro urbano? Y el testigo respondió sin perder el ritmo:
Los búhos también son aves, abogado. Son nocturnos. ¿Acaso usted no sabe de fauna? La sala estalló. Punto para el ornitólogo improvisado. 20. El arrepentimiento facial. Un abogado defensor intentó ayudar a su caso preguntándole al oficial que realizó el arresto. ¿Y cómo se veía exactamente mi cliente cuando lo arrestó? ¿Parecía culpable? El oficial respondió con honestidad devastadora. Parecía como si se arrepintiera profundamente de cada decisión de vida que lo llevó a ese momento específico, como si pudiera ver el mapa completo de sus errores. El jurado se rió abiertamente. El juez no lo hizo, pero sus labios temblaron. El cliente parecía arrepentirse de contratar a ese abogado también. La expresión en su cara lo decía todo. Ese día aprendió que a veces es mejor no preguntar. 21. El barbacoa infernal. Durante un testimonio sobre memoria y confiabilidad, un abogado preguntó estableciendo base: ¿diría que su memoria es generalmente buena y confiable? El testigo dijo: sí, bastante buena. Luego el abogado intentó ser astuto y preguntó: ¿y cómo recuerda específicamente los eventos del 8 de julio de 1984? El testigo respondió instantáneamente: es mi cumpleaños, mi papá se prendió fuego en la parrillada. No es algo que olvidas fácilmente. La sala colectivamente hizo una mueca de dolor compartido. Algunas historias simplemente se queman literal y metafóricamente en tu memoria para siempre. Esa es definitivamente una de ellas. 22. El club de fans inexistente. A un hombre en juicio por evadir a la policía le preguntaron por qué exactamente no se detuvo cuando los oficiales lo señalaron claramente. Su respuesta llegó con confianza desconcertante. Pensé que solo eran fans entusiastas de mi conducción. Ya saben, admiradores. El oficial confirmó con cara seria que definitivamente no lo eran ni remotamente. Su récord de manejo con múltiples infracciones no sugería que existiera ningún club de fans posible en ninguna dimensión de la realidad. 0 admiradores, solo oficiales frustrados. 23. La maestra socrática. Una mujer siendo interrogada fue preguntada con impaciencia creciente. ¿Siempre responde una pregunta con una pregunta? ¿Es esa su estrategia? Ella se inclinó hacia adelante con una sonrisa y dijo perfectamente: ¿por qué lo pregunta? ¿Le molesta? La sala estalló en carcajadas incontrolables. Hasta el juez se rió audiblemente y tuvo que pedirle que parara antes de que convirtiera el tribunal en un club de comedia. Ella ganó ese intercambio por nocaut técnico. El abogado cambió de tema rápidamente y nunca volvió a esa línea. 24. El mapache humanizado. Un abogado preguntó buscando descripción útil: ¿puede describir con detalle al hombre que vio huyendo de la escena del crimen? El testigo pensó cuidadosamente y dijo: parecía un mapache con ropa humana, mismo comportamiento furtivo, misma postura. El dibujante forense literalmente se rindió a mitad de camino y cerró su cuaderno. El hombre nunca fue encontrado en la vida real, pero varios mapaches del área fueron interrogados formalmente y liberados sin cargos. El caso permanece técnicamente sin resolver. Culpen al mapache. 25. El miedo a los microondas. Durante una demanda civil, la demandante alegó daño emocional severo y duradero. Cuando le preguntaron específicamente cómo afectó su vida diaria, dijo con total seriedad: dejé de confiar completamente en la gente y desarrollé un miedo irracional, pero muy real, a los microondas. Nadie en la sala se atrevió a preguntar la conexión lógica entre ambas cosas, pero el abogado de la compañía de microondas, presente por razones no relacionadas, se veía profundamente preocupado y tomaba notas frenéticas. Posible nueva demanda en el horizonte. 26. La señal. Sugerente. Un abogado le preguntó a un testigo en un caso de tráfico: ¿vio claramente la señal de alto? El testigo respondió sin vergüenza alguna: sí, la vi perfectamente. Simplemente no me detuve. El abogado, completamente atónito, preguntó obviamente: ¿por qué no se detuvo entonces? El testigo dijo con lógica inexplicable: es solo una sugerencia, ¿verdad? Como las fechas de caducidad. El oficial en la sala tosió audiblemente y deliberadamente la palabra no. Las señales de tráfico son leyes, no sugerencias amistosas del gobierno. 27. La verdad laboral. Un abogado intentó desacreditar al testigo probando que mentía habitualmente, preguntando con tono acusatorio: ¿no es cierto que una vez mintió deliberadamente en una solicitud de empleo? El testigo dijo sin dudarlo ni un segundo:
Sí, totalmente cierto, absolutamente. El abogado sonrió pensando que había ganado, pero entonces el testigo continuó. Dije que me gustaba trabajar con gente y que era un jugador de equipo. Pausa dramática que duró una eternidad. Mentí descaradamente en ambas cosas. La sala estalló en carcajadas genuinas e incontrolables. El Departamento de Recursos Humanos en algún lugar del universo asintió en solidaridad profunda y compartida. Todos hemos estado exactamente ahí en algún momento. Todos hemos marcado esa casilla y mentido en esa pregunta específica porque es prácticamente imposible conseguir trabajo si dices la verdad. El abogado intentó recuperarse, pero ya había perdido el control de la sala. El testigo acababa de convertirse en el héroe de todos los trabajadores desencantados del mundo. 28. La estupidez temporal. Un juez le preguntó a un acusado en ese momento solemne y cargado de tensión si tenía algo que decir en su defensa antes de que se dictara la sentencia oficial. El hombre se puso de pie ceremoniosamente como si estuviera a punto de dar un discurso histórico y dijo con voz clara: «Me gustaría declarar estupidez temporal, su señoría. Locura momentánea provocada por circunstancias que ahora reconozco como completamente evitables». El juez lo miró largo rato, procesando lo que acababa de escuchar, y respondió con algo que sonaba casi como respeto genuino. Esa puede ser la cosa más honesta y autoconsciente que ha dicho hoy aquí, o posiblemente en su vida. La sala contuvo el aliento esperando clemencia. Aún así fue sentenciado a tiempo completo sin reducción, pero al menos con estilo, dignidad y una anécdota que contar. Honestidad cuenta para algo, aunque aparentemente no para reducir años de prisión. El hombre asintió aceptando su destino. Al menos lo intentó con todo. 29. El lavador de calcetines. Durante un contrainterrogatorio sobre responsabilidad personal y madurez, un abogado le preguntó a un adolescente de 16 años con tono escéptico: ¿dirías honestamente que eres un joven responsable y confiable? El adolescente asintió con orgullo genuino que rayaba en lo conmovedor y dijo: «Absolutamente, señor. Sin duda alguna. Hasta lavo mis propios calcetines regularmente sin que nadie me lo pida». Hubo un silencio mientras todos procesaban si eso era realmente el estándar de responsabilidad. El jurado se rió con ternura paternal. El juez solo murmuró en voz baja pero perfectamente audible para toda la sala: «Estamos absolutamente condenados como sociedad si eso es el pináculo de la responsabilidad juvenil». La barra de responsabilidad aparentemente está en el piso y cavando activamente hacia abajo como si buscara petróleo. El adolescente parecía confundido sobre por qué lavar calcetines no era suficientemente impresionante. Nadie tuvo el corazón de explicarle que ese era literalmente el mínimo absoluto de la higiene básica y el cuidado personal. 30. El estudiante de Reddit. Le preguntaron a un acusado la pregunta estándar de protocolo: ¿entiende completamente los cargos formales en su contra y sus implicaciones legales? Él dijo con confianza preocupante y desconcertante: «Más o menos, sí. Leí la mitad en Reddit en un hilo bastante interesante con buenos puntos». El juez hizo una pausa larga y profunda y preguntó con fascinación morbosa: «¿Y dónde exactamente leyó la otra mitad de su educación legal?». El hombre dijo sin ironía: «En la sección de comentarios debajo del hilo». Había debate intenso y varios usuarios parecían saber. El juez cerró los ojos brevemente como si pidiera paciencia celestial. Veredicto oficial del tribunal: legalmente desprevenido, peligrosamente desinformado y víctima de la era digital. Reddit no es sustituto de un abogado real con título verificable. Los comentarios de Internet no constituyen asesoría legal válida, ni siquiera los que tienen muchos votos positivos o premios virtuales. Este caso se convirtió en ejemplo de lo que no hacer. 31. La oración sin bolígrafo. Un abogado defensor preguntó siguiendo el protocolo estándar: ¿y qué hizo exactamente después de darse cuenta de que había golpeado el auto estacionado? El acusado respondió con lo que claramente pensaba era una respuesta razonable: «Dejé una nota con mis datos. Bueno, pensé muy seriamente en dejar una nota detallada. Luego me di cuenta en ese momento crítico de que no tenía bolígrafo conmigo ni en el auto». Le preguntaron con curiosidad creciente: «Entonces, ¿qué hizo en su lugar como alternativa?». Se encogió de hombros con gesto resignado y dijo: «Recé sinceramente por perdón divino y pedí que el dueño fuera comprensivo». Movimiento legal audaz y completamente inútil,
No estoy seguro de que el cielo archive reportes oficiales de accidentes de tráfico o procese activamente reclamos de seguros automovilísticos. El sistema celestial probablemente tiene otras prioridades más urgentes. El seguro del dueño del auto ciertamente no aceptó oración como forma válida de notificación o compensación. La fiscalía tuvo un día fácil con ese testimonio. 32. El ladrón de dignidad. En una disputa de propiedad amarga después de una separación matrimonial desastrosa, el abogado preguntó con precisión: ¿tomó algo de valor significativo de la casa cuando se fue definitivamente? El testigo dijo poéticamente con melancolía genuina: solo mi dignidad, que no era mucha para empezar. El juez levantó la vista de sus papeles importantes y dijo con impaciencia: limitémonos a objetos físicos tangibles que podamos valorar monetariamente, por favor. El hombre respondió sin perder el ritmo ni la compostura: entonces honestamente no, tampoco dejé eso atrás porque nunca la tuve. Y así como así, la sala se convirtió en una noche de micrófono abierto, improvisada de comedia trágica. Dolor emocional profundo mezclado con comedia involuntaria. El jurado no sabía si sentir lástima o reír. Hicieron ambas cosas simultáneamente. Incluso el abogado contrario pareció sentir algo de compasión momentánea antes de continuar destruyendo su caso. 33. El viajero temporal. En el tribunal de tránsito, donde normalmente los casos son aburridos y repetitivos, un hombre defendió su exceso de velocidad grave y peligroso, diciendo con total convicción: no estaba acelerando en el sentido tradicional newtoniano, su señoría. ¿Estaba viajando activamente en el tiempo como los experimentos de Einstein? Cuando lo presionaron para elaborar su teoría fascinante, agregó con total seriedad y cero ironía: simplemente no alcancé la velocidad necesaria para el agujero de gusano todavía. Me quedé corto por poco. Necesitaba otros 30 kilómetros por hora mínimo. El juez lo miró largo rato, claramente debatiendo internamente múltiples respuestas posibles, y finalmente le dio puntos genuinos por creatividad narrativa absoluta y originalidad en excusas, pero definitivamente no por física aplicada correctamente o conocimiento funcional de leyes de tránsito básicas. La multa se mantuvo completamente firme y posiblemente aumentó. Sin embargo, la reputación del hombre se volvió completamente cósmica en los círculos locales. Se convirtió en leyenda. La gente todavía habla del caso del viajero temporal en ese tribunal años después. Y ahí lo tienes finalmente. 33 momentos absolutamente reales y verificables que prueban sin duda alguna que la realidad supera cualquier ficción legal que puedas imaginar en tus sueños más extraños. Si llegaste hasta aquí sin perder completamente la fe en el sistema judicial estadounidense, felicidades sinceras. Eres más fuerte emocionalmente que la mayoría de nosotros mortales comunes. No olvides darle like al video, suscribirte al canal para más contenido absurdo y contarnos en los comentarios cuál de estas frases legendarias debería ser ilegal en todos los estados de la Unión. Y si eres parte del escuadrón élite exclusivo que se quedó hasta el final absoluto, escribe exactamente "sin juez no hay luz" en los comentarios para que sepamos que andas con las leyendas legales más reales del planeta.